El drama Oh My Baby trata de Jan Nara como Jan Hari, una devota gerente que trabaja en una revista de Baby. Ella está en carrera contra el tiempo para tener un hijo, incluso si eso significa saltarse el matrimonio ahora con 39 años. Tiene 3 prospectos adecuados que se alinean para ganarse. Entonces está Han Zhan, un fotógrafo narcisista que siempre está en alta demanda. Sufrió angustia cuando su prometida rompió su compromiso, que fue la razón por la que perdió interés en las relaciones y rechazó a Harry en su primera reunión. Y esto es así porque él no puede tener hijos. Park Byung-eun como Yeon Ja-yoon, un pediatra recientemente divorciado que tiene una hija, Do-ha, y es buen amigo de Hari. Él aparece para quedarse con ella en la casa de su madre en la persuasión de la mamá de ella, porque él también es uno de los que está enamorado de ella y entiende que así la puede conquistar. Y está Choi Kan-eun, un estudiante de tercer año en un lugar de trabajo de esta mujer que inicialmente la avergüenza llamándola tía. Al principio era muy interesante, pero me costó terminar de verla, perdí el interés porque el tema realmente puede que tenga algún tipo de algo extraordinario, porque obviamente el que una mujer que vaya a cumplir 40 años esté haciendo una lista de buscar algunos ejemplos, algunos hombres que puedan, unos prospectos es la palabra, que puedan darle semen para que ella tenga tener su hijo, es una idea interesante, pero no me gustó lo lenta de la serie. No me gustó de la forma en que primero ella estaba tan desesperada en que este hombre, el fotógrafo, la despreciaba, en cómo le daban técnicas a ella para enamorar a un hombre. Lo sentí muy bajo, o sea, lo sentí realmente como una humillación que una mujer en estos tiempos tenga que estar rogándole detrás de un hombre para ver si se quiere casar con ella o para ver si quiere tener un hijo. Después da un giro de 360 grados donde ella ya no tiene interés en ellos porque obviamente que se cansa de andar detrás de los hombres y son ellos los tres los que intentan cortejarla, aparte de que se enteran que ella tenía esa lista de los supuestos prospectos para esperma. Y ella termina enamorándose del fotógrafo, el que trabaja con ella, entonces se enamora de ella, el que vive en la casa de ella, que no me gustó la actuación del pediatra, porque hay algo que no tiene lógica dentro de la trama. Un pediatra en cualquier parte del mundo no creo que no vaya a ganar lo suficiente para encontrar una pieza y mudarse con su hija, un hombre con un trabajo estable. Tiene que ir específicamente a la casa de Harry con su niña para quedarse ahí e intentar entonces enamorar a esta mujer, pero la forma que él tiene como de hombre desdichado, como de hombre fracasado, no le ayuda. Entonces el muchacho que trabaja con ella, que se ve que es bastante inmaduro, y él dice que son las mujeres que la enamoran a él, pienso que la forma en la que ellos caracterizan estos tres personajes, uno inmaduro, otro fracasado y otro prepotente, a mí en lo personal no me gustó. Y el mensaje que deja la serie es cada día más nefasto. Yo estoy viendo como la serie, como algunas series están queriendo llevar el mensaje obligatoriamente, forzado sería la palabra, de que usted no se case y de que usted no tenga hijos. Lo vemos en Because It's My First Life, es decir, en la película, el drama, porque es mi primera vida. Lo pueden buscar aquí en mi canal,
que dice lo mismo, que no hay que casarse y que por lo tal van a vivir juntos sin firmar un papel. Está también el drama de Men Are Men, los hombres son los hombres, que también lo pueden buscar aquí en este canal, que vienen con la misma temática. No me interesa casarme, no me interesa de hecho tener hijos, solo quiero vivir con alguien. Y aquí mismo Harry al final de la trama dice, con palabras textuales: mamá, yo soy feliz, yo simplemente soy feliz, yo no necesito hijos, yo no necesito ningún contrato de matrimonio. Entonces da pena, como aparte que en Occidente están tratando de destruir las familias, en el Oriente, en el continente asiático, se ve como también están intentándolo hacerlo de manera sutil. Y en Corea, que es uno de los países donde se están dando más divorcios últimamente. Influye muchísimo la parte económica, yo tengo conciencia de eso, pero tome conciencia de lo que le voy a decir como un consejo, si usted es de las personas que también sienten que no hay que casarse. Y voy a hacer un paréntesis aparte de este drama. Cuando alguien no quiere firmar un contrato con usted, sea o hembra o varón que lo quiera hacer, es porque usted no le interesa, es porque no está con la convicción de querer vivir con usted, simplemente lo quiere botar de su casa cuando le dé su gana y usted queda como una simple sombra más. Hay muchas personas que en los trámites de divorcio tratan de, viviendo dentro de su casa, arreglar las cosas y al final en muchas ocasiones encuentran una solución cuando buscan en el trasfondo de qué fue lo que causó la ruptura. Sin embargo, cuando usted no tiene ningún compromiso con una persona más que pagar la mitad del alquiler, en el momento en que usted simplemente se quiera ir, se va. Entonces te quieren usar como un trapo desechable cuando no te quieren firmar el contrato de matrimonio. En cuanto a los hijos, usted tiene hijos por amor, usted quiere tener una familia y el fruto de ese amor son los hijos. Hijos que se quieren, que se aman, que se respeta, que se le da buena educación. Nunca he visto un padre que yo en lo personal, que se haya arrepentido de tener su hijo. ¿Por qué? Porque eso forma parte de tu ser. Y aquí yo veo como en estos dramas te dicen que casarse es muy difícil, que tener hijos es muy caro, que tú necesitas ser libre. Eso no es libre, eso es para nada ser libre, eso es ser esclavo de su propio egoísmo. Por eso la serie no me gustó, porque al final, entonces, aparte de lo difícil que se me hizo terminar de verla no por las malas actuaciones, porque actúan bastante bien, sino por el guión tan desfasado, por el guión tan trichado, porque al fin y al cabo se me hacía tan incómodo. Creo que fue uno de los dramas más incómodos que se me hizo terminar de ver. Y miren que hay muchos que yo he empezado y no le he dejado por mitad porque me parecen absurdos. Pero quería saber hasta dónde iban a llegar y ese es el último capítulo. Ellos deciden vivir juntos, pero no van a tener hijos y no se van a casar y así van a llegar, piensan ellos, a la vejez, sin ninguna clase de compromiso, porque al fin y al cabo usted hace con su cuerpo, con su vida lo que dé su gana y en su corazón no hay amor, sino una clase de egocentrismo. Yo espero que las personas tomen conciencia al respecto y no se lleven de la línea de que para yo ser libre no necesito a nadie o no me interesa a nadie. Porque estas son las personas que quedan al final solos, muchas veces despreciados por su familia, porque cuando la persona es egoísta, no le interesa ni hermano, ni padre, ni mucho menos sobrino, porque lo he visto con mis propios ojos y yo espero que la gente no siga cayendo en esto. Si hay dos personas que van a preocuparse por usted en momentos difíciles, va a ser su esposo o su esposa y sus hijos. Después su familia va a llevar el momento que se va a desentender porque es la ley de la vida. Gracias por su atención.